sensación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor y amor. El cine, iniciado en París, Francia en el año 1895, llegó a México un año después, en 1896. Gracias al presidente en turno, el general Porfirio Díaz, quien quedó maravillado al ver lo que los hermanos Lumière habían creado en una presentación especial en el Castillo de Chapultepec, acompañado de su familia y amigos. Gracias a esto, México fue el primer país en América en conocer la magia del cine. El cine, pues, como un fenómeno fundamental en la historia sociocultural de la humanidad en el siglo XX, y en general la imagen del movimiento como un aspecto fundamental de que a partir del cine se extiende hacia otras formas y recursos, medios, etcétera, lo que va de este siglo. ¿Qué es el cine? Esa es una pregunta. Es un producto cultural que me muestra las condiciones de vida y cómo está la sociedad. Pues en mis tiempos las películas eran en blanco y negro. Las películas no tenían como ahora que dicen que tienen un mensaje, sino que eran muy sanas, ¿sí? Yo me acuerdo de películas mexicanas, las de Cantinflas, las de Pedro Armendáriz, pues eran muy bonitas, no había nada de sexo, no había nada de bullying, como ahora le llaman, de drogas. Películas muy bonitas, en blanco y negro, ya después ya hubo de color, pero eran sanas, que mi papá y mi mamá en paz descansen nos llevaban, salía uno contento. Salía uno feliz. El inicio de las producciones del cine en México estuvo a cargo por camarógrafos enviados por los mismos hermanos Lumière, y los filmes trataban de temas totalmente mexicanos. La popularidad de este medio creció en gran medida, solo que en esa época asistir a una función de cine era propio de la clase alta, un lujo que no cualquiera podía darse. Bueno, yo creo que la llegada del cine a nuestro país en 1896 resultó un impacto, creo que como en todas partes del mundo, que fue más allá de las expectativas de sus inventores y promotores, los hermanos Lumière. Es un recurso, es una forma de aproximarse a la realidad que, más allá de sus pretensiones científicas, inmediatamente el público en general contempló como una forma de entretenimiento. Al pasar los años, el cine fue mejorando tanto como en Europa como en México. Se inició con el cine documental mexicano, seguido del cine argumental con películas como Tabaret, de Luis Lecema, en 1918, Cuauhtémoc, de Manuel de la Bandera, 1919, en las que se cantaban los orígenes prehispánicos. El cine mudo en México tuvo un breve éxito entre los años 1917 y 1920, pero debido a la gran competencia que presentaba el cine en Europa y a la vez en Estados Unidos, este terminó por decaer en 1921. El proceso de sonorización de la industria cinematográfica.
O sea, igual que todo proceso, el sonido pues hay desde épocas más primitivas, incluso hay filmaciones de Edison con sonido, ¿no? Pero eso no significa que ya se existiera el sonido. A partir de 1926, los Estados Unidos inician el proceso de sonorización de la industria. Eso impacta en todo el planeta. Ya para 29 es prácticamente el último año en que se hacen películas sin sonido en los Estados Unidos. Y ya se generaliza el sonido. De hecho, el Oscar en ese año lo recibe la película Alas y es la última película silente que la tiene. Pero entonces el sonido no solo impacta a la industria, es una revolución, una transformación técnica fundamental. Porque al final de cuentas el cine no es nomás aspectos sociales, sino también es un dispositivo técnico. Y el desarrollo técnico también incide en muchos aspectos de la industria. Lo estamos viendo lo que ha sucedido también en los últimos 20, 30 años en el cine, cómo se han transformado los sistemas de exhibición y de distribución, en la medida en que, bueno, incluso estamos pues, aquí filmando con una camarita que todo el mundo decía, no, es que ahora ya cualquiera puede filmar. Pues qué bueno, ¿no? En lugar de que ahora va a haber oportunidad de que aquellos que tienen talento, bueno, lo expresen. Pero entonces, incluso esto cambia la posibilidad, las diversas ventanas de distribución, los aspectos técnicos van cambiando, ¿no? Entonces el sonido fue un cambio verdaderamente fundamental. No solo afectó a la industria, sino que también afectó a los actores. En el año 1931 se produce Santa, de Carlos Noriega, la primera película sonora mexicana. El sonido representaba un cúmulo de problemas técnicos y económicos para una cinematografía tan pobre y una sociedad analfabeta como la que tenía México en ese entonces. Pero al mismo tiempo, parecía darle ciertas ventajas, ya que se suponía que el público no aceptaría las cintas estadounidenses con subtítulos. Podemos considerar que de alguna manera la época de oro del cine mexicano, este periodo que arranca más o menos hacia fines, en el segundo lustro de la década de 1930, también significa pues el surgimiento de una segunda generación de cineastas. Entre esta segunda generación de directores de cine sonoro, o sea, dejando de lado el periodo silente, pues podemos mencionar a Emilio Fernández, a Julio Bracho, a Roberto Gabaldón y a Ismael Rodríguez, ¿no? Entre los principales. Hay una enorme cantidad de directores, hay más de 60, pero esos pueden considerarse los principales. En pocos años desaparecen las cintas estadounidenses en otro idioma. Esta situación ayuda de tal forma a la producción mexicana, y en el año 1937 se produjeron más de 38 cintas, muchas más a comparación de años anteriores, cuando solo se producía una al año. El cine mexicano transforma su nivel en una industria seria. Durante muchos años llegó a ser la más importante del país. Muchos historiadores y autores coinciden que fue en el año 1936 que inició la famosa época de oro del cine mexicano, aunque otros atribuyen que comenzó en 1941 por el auge que tuvo el cine a partir de ese año. Contar su pena, así. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y serrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Entonces, en el caso del cine mexicano, podemos decir que lo primero que ocurre hacia 1936, con la producción y con el estreno de Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, es que logra establecer un mercado, un primer público que se entusiasma por el cine mexicano verdaderamente. Es una cinta que es imitada
Al año siguiente, según comenta el historiador García Riera, se producen más de 20 ranchos grandes, lo cual implica el impacto que tuvo esta película, que no se compara con los impactos de otras cintas anteriores que también fueron imitadas. Entonces, este es un primer momento fundamental, el establecimiento de un público, que implica también el desarrollar una fórmula dramática afín a los públicos de habla española, no solo de México, sino de toda América Latina, incluso del público de habla española en los Estados Unidos. Todo esto le da ya una ventaja frente a otras cinematografías de habla española, la española concretamente y la argentina, que también andaban buscando sus mercados en América Latina. Una abundante producción y un mercado bien establecido son dos factores básicos para que surgiera una época de oro en cualquier medio. La producción cinematográfica mexicana había alcanzado en el año 1939 un alto nivel. De hecho, la época de oro inició años antes del inicio de la Guerra Mundial, un factor muchas veces citado como causas directas de esta etapa. Algunas cintas de esta época son Los Tres Garcías, 1946, de Ismael Rodríguez; Nosotros los Pobres, 1947, Ismael Rodríguez; Los Olvidados, 1950, de Luis Buñuelos. Piedad para un pobre ciego. Los Olvidados, una realidad que excede a la fantasía. Una película que va más allá de cuanto usted se ha imaginado. ¡No le pegue, no le pegue! Con mi mamá no te metas. ¿No? ¿Todavía más? Los Olvidados es un drama que ocurre hoy, que ocurrió ayer. Una historia verdadera aquí y allá. Un problema de todas partes y de todos los tiempos. ¿Por qué no me pega? Ándele. Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora sí hace la buena. Tremenda de las producciones fílmicas. Los Olvidados. Una producción de Ultramar Films dirigida por Luis Buñuel. Los Olvidados es una película inolvidable. Y finalmente, en el año de 1949, se decreta una ley de la industria cinematográfica que permaneció vigente hasta 1992-93. Y que, bueno, esta ley es reformada en 1952, antes de la salida del presidente Miguel Alemán, y entonces ya se concreta este circuito, este círculo que podemos llamar virtuoso. También, como parte de este proceso, bueno, podemos observar una profesionalización de la industria que se ve mucho más clara a fines de los años 30. Un ejemplo es una película como En tiempos de Don Porfirio, de 1939, que dirige Juan Bustillo Oro, en el que se puede apreciar la enorme calidad del producto cinematográfico. Y este proceso de profesionalización se generaliza toda la industria a lo largo de los años 40. Podemos ver películas que pueden ser dramáticamente muy malas, pero hechas con mucha calidad, con toda, ya había una enorme cantidad de personal técnico, de trabajadores capacitados en el ámbito de la industria cinematográfica. En los años 50, los temas característicos que tocaban las películas fueron la pasión, el machismo, la violencia, la virginidad, el valor, el sentido del honor, la sangre y la tierra. ¡Pare! En 1951 se hicieron más de 100 películas por año. Algunos de los directores destacados lograron exportar sus filmes a Europa y Asia. Algunos de ellos fueron Emilio, el Indio Fernández. Este prestigiado director hizo más de 40 películas en su trayectoria.
Durante los años 50, consolidó su fama mundial al obtener distintos premios internacionales. Algunas de las películas que fue director y guionista fueron Víctima del pecado, 1950, El rapto, 1953, La rebelión de los colgados, 1954, y en 1959 la producción estadounidense de Unforgiven, donde fue director de algunas escenas. En estas películas participaron actores como Dolores del Río, Pedro Armendáriz, María Félix y Columba Domínguez, por mencionar algunos. Otro director importante de esa época fue Gustillo Oro. Fue quien dirigió algunas de las películas de Cantinflas. Pero también Gustillo Oro es muy importante porque con él finalmente alcanza el éxito cinematográfico Cantinflas en 1940 con esta película que se llama Ahí está el detalle. Es decir, todos los actores y procesos y personajes nacen en un momento, pero se concretan esa posibilidad en otro. Es decir, Cantinflas en el cine, aunque ya tiene mucho éxito desde fines de los 20, Cantinflas en el teatro de revista, entonces es un préstamo que se toma del teatro de revista. Había intentado hacer películas con otros directores, entre ellos Miguel Contreras Torres, Arkady Beutler, desde 1936, pero realmente el éxito apoteósico de Cantinflas en 1940 con El detalle ya establece claramente su personalidad, que bueno, repite hasta su muerte, ¿no? Y además de una manera muy administrada. Bueno, primero comienza haciendo más de 2 películas al año, pero después ya casi una por año, ¿no? Para no hacerlo de una manera muy administrada. Y las de Cantinflas, no se diga. Ese señor, en paz descanse, siempre hablaba de los políticos y le echaba a los políticos, pero no era más que la verdad. Él no se tapaba la boca para decirle a los políticos lo que a México le hacía falta. Y ahora, ¿hay alguna película donde le digan al político que está mal? Si se lo dicen, pobre, ¿cómo les va? ¿Qué me dice usted de la fábrica clandestina de alcoholes que tuvo hace años? ¿Qué le digo? ¿Que me la dejó mi papá? ¡Confiesa! Los de la fábrica, sí. ¿Y que era clandestina? Seguro, era clandestina, pero legalita. ¿Cómo legal? Aquí consta que fue usted multado... Permítame, ¿aquí dice? Sí, señor. Por favor, abogado. Permítame, ingeniero. ¿Ya acabó? Ay. ¿Ya acabó? No, si no sé leer, no. Hubieron muchos directores importantes en esa época de oro, pero también de la mano de muchos actores que contribuyeron el éxito rotundo de las mismas. El inmortal Pedro Infante, uno de los actores más representativos y queridos por el público en general, se convirtió en uno de los actores más populares de México, por un gran número de películas en las que él era el personaje principal. Su éxito viene de los años 40, pero durante la década de los 50 participó en más de 35 películas. ¡Por favor! ¡No! ¡Confiesa, desgraciado! ¡Suéltalo, Pepe! ¡Ay! ¡No! ¡Yo soy el asesino! ¡Ay! Pedro Infante, pues obviamente fue el clásico mexicano pobre, Nosotros los pobres, Nosotros los ricos, Pepe el Toro. Son películas muy bonitas que siempre uno lloraba junto con Pedro Infante, reía también, con Jorge Negrete también, en Dos tipos de cuidado, donde se pelean por una mujer, pero nos divertíamos, la gozábamos. Yo que estaba chica, para mí, mi novio, era Pedro Infante, ¿sí? Para mi otra hermana, Pedro Armendáriz, el clásico soldado o el ranchero. María Félix, ella debuta en 1942 con El Peñón de las Ánimas de Miguel Zacarías. Ella no tiene que hacer pininos, ella debuta así como estrella y se consolida. Si usted tiene la oportunidad de ver esta película,
Seguramente han visto muchas películas de María Félix, pero imagínense ustedes que no han visto, no la conocen, que leen la prensa del corazón, los fan magazines y demás, y se habla de una nueva estrella, se habla de María Félix. Entonces hay expectativas. Entonces vean ustedes cómo está construida todo el inicio, todo el arranque de esa película para podernos presentar a María Félix en la pantalla, ¿no? En la pantallota, no en la cámara, no en la televisión. Y entonces, bueno, todo ese manejo, o sea, no es nomás María Félix así en abstracto, es todo un aparato industrial al servicio de forjar e inventar una estrella. Entonces en el Peñón de las Ánimas se logra esto. Y luego ya en el año 43, o sea, un año después, después de una película chafísima, creo que se llama La China Poblana, incluso a color, por cierto, Fernando de Fuentes dirige Doña Bárbara. Y entonces Fernando de Fuentes concreta una visión totalmente contraria a la habitual de las mujeres, que básicamente pues, había dos, ¿no? Las prostitutas o las madrecitas, ¿no? Y él logra esta perspectiva de esta mujer bravía, capaz de doblegar el corazón de los hombres y de someterlos a su capricho, de esta mujer, de esta devoradora, la devoradora, ¿no? De hombres, ¿no? Que incluso hay otra película que se llama así, La Devoradora. Y entonces se da una identidad entre el personaje cinematográfico de Doña Bárbara y la actriz. Finalmente encuentra una forma de presentarse al mundo, ¿no? Ostentando una personalidad similar, ¿no? Que mantiene hasta el día de su muerte. Había películas con varios artistas que desgraciadamente ya fallecieron, pero si ustedes ven películas de Pedro Infante, como uno de mis hijos que tiene la colección, verán que también tenían mensaje, pero mensaje de amor, de paz. El amor para el ser humano es lo más grande. La última película de Infante fue La Escuela de Ratero, en el año 1956. Ya agarraron al ladrón, ya agarraron al matón, al que puso con la carne de gallina un servidor. Pero el 15 de abril de 1957, fecha en la cual, tras ser víctima de un accidente aéreo, el conocido ídolo murió. Una fecha importante y clave en la historia del cine mexicano, pues se dice que con su muerte la época de oro del cine mexicano terminó. Al final de los años 50, el cine mexicano avanzó a una crisis que se acentuó por la ausencia de buenos directores y la ambición de los productores privados que, frente a un mercado cautivo, se olvidaban del cine de calidad, lo que dio como resultado que no se recuperara ni el 50% de lo que se invierte en las películas a nivel nacional. La televisión también fue un factor para el declive del cine, ya que desde el año 1952 se iniciaron las transmisiones de los canales 2 y 5, y así alcanzó en poco tiempo una gran audiencia, a pesar que la imagen no tenía una buena nitidez y el sonido no era bueno. Tanto que para el año 1956 ya era común ver las famosas antenas de transmisión en los hogares mexicanos. La cinematografía nacional cada vez estaba más por los suelos, por la competencia extranjera, y el cine mexicano ya había caído en rutina y carente de imaginación. Sin duda, la época de oro en el cine mexicano fue una etapa en que nos dejaron grandes joyas fílmicas que en la actualidad se siguen recordando y disfrutando. ¡Que viva la época de oro del cine mexicano!
amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Corazón, será